Vamos a orar, hermanos, para continuar con nuestro estudio de Efesios. Padre, te damos gracias, te alabamos y te pedimos que al abrir tu palabra tú nos muestres, Señor, tú hables a nuestra vida, tú hables a nuestro corazón acerca de lo que quieres transformarnos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto, ¿de qué subió? Que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mira, hermano, si hay un regalo precioso de Dios hacia cada uno de nosotros, estos 4 versículos nos lo anuncian. Si hay algo que demuestra claramente el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, estos 4 versículos nos lo anuncian. Evidentemente, Dios muestra su amor para con nosotros en que murió Cristo por nosotros. Pero como les he dicho, no solamente murió por nosotros, que hubiera sido suficiente si Él hubiera entregado su vida por nosotros y hasta ahí hubiera terminado el tema. Es más de lo que podemos comprender. No solo eso, el Señor nos hizo además algunos regalos adicionales. Y uno de esos regalos, hermanos, es nuestra vocación, el propósito para el cual fuimos creados. Y déjeme decirle, hermano, que este propósito no es en general, porque alguien me dirá, sí, fui creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y tendrá razón, hermano. No, hermano. Cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito muy particular. Dios nos llenó, ¿verdad? Nos hizo y desde que nacimos nos dio ciertas habilidades, ciertas, ¿cómo se llama? Ciertos talentos que además se combinaron cuando llegamos a sus pies con otros dones adicionales y eso nos hace únicos, pero además con la belleza, déjenme decirlo así, con el amor tan grande que todo eso constituye un propósito único para cada uno de nosotros. Mientras estudiaba esto recuerdo, les voy a contar 2 casos de lo que es este propósito único. John D. Rockefeller, en su momento el hombre más rico del mundo, era bautista. Hasta los 90 y tantos años asistió a su iglesia allá en Cleveland. Hasta los igual 90 y tantos siempre dio una clase de escuela dominical allí en su iglesia en Cleveland. ¿Verdad? Era un hombre, fue el hombre más rico de toda la tierra. Y él decía que Dios lo había llamado para hacer dinero. Y para hacer dinero, para bendecir al pueblo de Dios. Y hermanos, no le puedo explicar toda la historia, pero si hoy estamos aquí, ustedes y yo, una parte se la debemos al dinero de John D. Rockefeller. Todas las donaciones que hizo, pocos saben que el primer templo de la PIB, ¿no?, que tiraron antes del actual, recibió una donación de $25,000 de la Fundación Rockefeller en aquel tiempo. Él financió mucho trabajo misionero en América Latina. Entonces, si usted y yo hoy estamos aquí, ¿verdad? Se lo debemos un poco, o un mucho, o no sé hasta qué punto, se lo debemos al dinero de este hermano que conocía su propósito único de vida. El otro caso es mi mamá, ¿no? Mi mamá fue una maestra toda su vida. Ella estudió química farmacéutica, trabajó en la industria un tiempo, pero finalmente terminó dando clases de laboratorio de química en el Politécnico hasta que se jubiló. Y me acuerdo cuando se iba a jubilar que yo dije, madre mía, a ver si no se deprime, ¿no? Generalmente o pasa mucho que la gente cuando se retira o se jubila se deprime. Pero no, mi mamá simplemente en la iglesia donde ella asistía empezó a hacer, bueno, ya era maestra, pero entonces empezó a abrir
abrir el tema de sus clases, empezó a ir a lugares para enseñar personas y se juntaba con unas hermanas para ir a lugares a seguir enseñando, ¿no? Y mi mamá no se deprimió, al contrario, yo la veía muy contenta. Siempre he creído que el propósito único de mi mamá era enseñar, era edificar vidas. Y lo hizo, ¿verdad? Es más, el día que se puso mala ya para morir, estaba con su grupo de hermanos, con su grupo de hermanas en un desayuno para tener una clase con todas ellas. ¿Cómo sabemos que no conocemos nuestro propósito de vida, hermano? Porque cuando algo nos quitan o cuando algo se va, ¿verdad? Ya no sabemos qué hacer. Es aquel que se retira, ¿verdad? Y ya no sabe qué hacer y se deprime. Es la mamá que se van los hijos y ya no sabe qué hacer. Se deprime, ya no tiene sentido su vida porque pues ya los hijos se fueron. No. Este propósito único que Dios nos dio, ¿sí? Único que Dios nos dio, nos ayuda a seguir viviendo cuando las cosas cambian. Todo puede cambiar, excepto mi propósito único para el cual Dios me creó. Sería interesante preguntarnos cuál es ese propósito único por el cual Dios me creó a mí. Y no son sus dones necesariamente o únicamente, son sus dones, sus habilidades, sus talentos, su historia de vida. Nuestra historia de vida también nos señala muchas veces el propósito que Dios tiene para nosotros. Y le digo algo, hermano, no hay más bien, esto es una muestra de cuánto Dios nos ama. Cuánto Dios nos ama. Nos dio no solamente la salvación, nos dio una vocación, nos dio un propósito. Fíjese cuánto amor de Dios. Vamos a ver Efesios 4:7, dice. Hasta el versículo 6, Pablo está hablando de la unidad de la iglesia. Lo vimos la clase pasada y la antepasada, ¿verdad? Que debemos procurar esta unidad, que debemos siempre buscar la unidad, un Señor, una fe, un bautismo, que todos estos son el sentido de la unidad, las dimensiones de esta unidad. Pero también, hermanos, al entrar al versículo 7 dice, pero a cada uno nos individualiza. Tampoco somos, hermanos, una uniformidad, porque ese es el otro tema de la unidad. No somos una uniformidad. Dentro de esa unidad, por supuesto que hay diversidad. Por eso, esta comparación que hace la Biblia de la iglesia con el cuerpo, no hay mejor comparación, ¿sí? El cuerpo es una unidad. Nuestro cuerpo es una unidad. Cualquier miembro que perdemos, que nos lo cortan o algo, se va a morir. Dejamos de tener todas nuestras funciones. ¿Por qué? Porque necesitamos a todos los miembros. Pero aunque es una unidad, cada miembro es diferente. Cada miembro tiene una función diferente. Cada miembro funciona de manera diferente y contribuye de una manera muy particular al cuerpo. A veces no sabemos, ¿verdad? Pero el dedo meñique del pie, hay miembros que tenemos tan pequeñitos que a veces pensamos que no tienen ninguna utilidad, son muy necesarios para que el cuerpo esté bien. Entonces dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del don de Cristo. Cada uno hemos recibido un regalo, una gracia, que es un don que tiene un propósito en nuestras vidas. Y este don es para cumplir la misión que Dios nos dio en este mundo. Nuestro propósito único es uno. La misión que usted y yo tenemos, es edificar la iglesia en este mundo. Ya lo vimos. 1, 2,
capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad? Dios juntó judíos y gentiles, Dios nos dio todas estas bendiciones en Cristo Jesús para edificar la iglesia de Cristo. Somos un cuerpo con distintas funciones. Ahora bien, lo que dice Pablo es que cada uno nos fue dado una gracia. Esta palabra es como un regalo, una gracia que a cada uno de nosotros recibimos. Este regalo es un don. Ya vamos a ver cuáles dones, ¿verdad? Esta misma gracia la podemos ver allí en Romanos 12, esta misma gracia la vemos allí en Primera de Corintios 12 y 14. Es un regalo de Dios, una habilidad que Dios nos dio para edificar la iglesia. ¿Están inquietos porque está lloviendo, hermanos? Lo entiendo. Si cierran allá atrás, porque creo que la lluvia nos distrae un poco. Esperemos que escampe de aquí a que terminemos. Pero vamos a continuar, hermano. ¿Sí? Ahora, este don de Cristo, ¿a qué se trata? Porque dice, cada uno hemos recibido una gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por ejemplo, en Hechos 11, 16 dice, Pablo le está hablando a otros, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados, perdón, es Pedro en el concilio, en la reunión de Jerusalén, discúlpenme, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Aquí Pedro está hablando del don del Espíritu Santo. Esto es parte del don que hemos recibido. El Espíritu Santo como un don a todos los que hemos creído, pero también recibimos el don de la salvación. Según Romanos 5. O un don inefable que es la gracia derramada de Dios en nosotros, según ahí en 2 de Corintios. Por lo cual, si nosotros leemos todo esto, podemos decir que el don de Cristo es este regalo que recibimos cuando recibimos la salvación, cuando creemos en Él. Cuando creemos en Él, hermano, recibimos un regalo que contempla el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, la salvación, la justificación, la gracia, el nuevo nacimiento, la fe. Todo esto lo recibimos en el momento que hemos creído. Y a este regalo que ya, como les he dicho, si este fuera todo el regalo, yo ya estaría muy feliz, ¿no? Estaría feliz. A este regalo, adicionalmente, nos dan dones para ministrar a otros. Salvación, fe, justificación, presencia del Espíritu Santo y además habilidades espirituales para poder ministrar a otros. Estas no las recibimos, hermanos, para decir, yo soy maestro, yo tengo discernimiento de espíritus y yo hablo en lengua. No, hermano. No lo recibimos para ufanarnos, ni lo recibimos para sentirnos especiales. Sí somos especiales para Dios, pero no en ese sentido recibimos. Esos dones los recibimos ¿para qué? Para ministrar a otros, para servir a otros, para edificar la iglesia. Ahora, vamos a entrar a una parte en donde tengo que explicar algo. Versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, esto viene del Salmo 68, Pablo está citando el Salmo 68, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos por partes porque esto voy a intentar explicarlo
tenemos que partir primero de los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, David, todos esos santos. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Sí me explico? Cuando morían. ¿Qué pasaba con ellos cuando morían? Obviamente ellos eran salvos. La salvación siempre fue por fe, ¿verdad? Génesis 37:35 dice Jacob cuando cree que está muerto José: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Todos los que morían en el Antiguo Testamento iban al Seol. Todos iban al Seol. Todos iban al infierno, nada más que hay una aclaración. Si nosotros leemos la historia, porque esa no es una parábola, la historia de Lázaro en el Nuevo Testamento, vamos a ver una cosa bien curiosa. Lucas 16:22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, que es lo mismo que el Seol, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Qué pasaba entonces en el Hades? Todos iban al Seol o al Hades, pero los justos iban a un lugar donde no estaban en tormento. Ahí estaban en un lugar, pero además rodeados de una cima, es algo profunda, algo así como un canal profundo, rodeado por este canal, en un lugar donde no eran atormentados. Los impíos, ¿a dónde iban? Al mismo lugar, pero en otro lado, donde eran atormentados por las llamas del infierno. ¿Ok? Entonces, los justos iban al Seol, a un lugar, ¿verdad?, llamado el seno de Abraham. No podían ir al cielo porque todavía Cristo no había muerto. En el Seol o en el Hades, que era el infierno, estaban los justos del Antiguo Testamento en un lugar donde no estaban en tormento, separados, y los dividía una gran cima o algo profundo. Se podían ver. La Biblia dice que se podían ver. Si yo era un justo del Antiguo Testamento, yo estaba allí en este seno de Abraham, allí abajo en el Seol, y yo podía ver a los que estaban en sus tormentos. ¿Sí? ¿Por qué no habían ido al cielo? Porque Cristo no había sido sacrificado y derramado su sangre para expiación. Y esta es la confirmación. Bueno, Juan 20:17, es María, está después de la resurrección, y María quiere abrazar al Señor Jesús. Y Jesús le dijo: no me toques. Le dijo a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué no lo podía tocar? Porque iba al Padre. Nada impuro puede entrar con el Señor a la presencia. Por eso dice: no me toques. Él todavía tenía que subir al Padre. ¿Sí me siguen hasta aquí, hermanos? Primera de Pedro 3:18-22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo hasta la diestra de Dios,
y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿ok?, baja al Seol. Bajó al Seol, ¿no? Y ahí hizo dos cosas el Señor. Primero, anunció a todos los que estaban allí su victoria sobre el pecado y la muerte. Bajó al Seol, ¿verdad? Y a todos les anunció su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. A todos. Y entonces tomó a los santos del Antiguo Testamento, a todos los que ahí estaban, los tomó a todos los que estaban en el seno de Abraham y se los llevó con él hasta el tercer cielo. Este seno de Abraham también se llama el paraíso. También se llama la cautividad, según lo que leemos en Lucas, ¿verdad? El Señor estaba en la cruz y un ladrón le dijo, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, iba a estar allá abajo, el Señor iba a tomar a la cautividad, ¿sí? Y se le iba a llevar hasta el tercer cielo. ¿Por qué también se llama la cautividad? Lo dice Job. Hablando del Seol, Job 3:18 dice, allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Cristo muere en la cruz, baja al Hades, al Seol, anuncia su victoria a los espíritus encarcelados y toma la cautividad, o toma el seno de Abraham o el paraíso y lo lleva al tercer cielo. Se lo lleva completo hacia el tercer cielo. Ya podían entrar en el cielo. ¿Por qué? Cristo ya había sido sacrificado. En el Antiguo Testamento no podían entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si bien estaban perdonados, no habían sido limpios de pecado. Ahora Cristo ya había muerto. Ahora Él mismo se los llevó al tercer cielo. Por cierto, este es el primer arrebatamiento. Hay 3 arrebatamientos en la Biblia. 3 arrebatamientos. Por eso hay tanta confusión de que si es antes de la tribulación, después de la tribulación, porque hay 3 arrebatamientos en la Biblia. Primer arrebatamiento, las primicias, los santos del Antiguo Testamento. Segundo arrebatamiento, la cosecha, la iglesia, antes de la tribulación. Tercer arrebatamiento, después de la tribulación, los santos de la tribulación. 3 arrebatamientos. Pero hermanos, no voy a entrar en ese tema, solo lo dejo ahí para que lo busquen en sus Biblias. Ahora, ¿cómo sabemos que el paraíso, que la cautividad, que el seno de Abraham está ahora en el tercer cielo? Bueno, pues, nos lo platicó Pablo. Pablo nos lo platicó. ¿Ok? Fíjense, murió Lázaro y fue al Seol, al seno de Abraham. Y unos años después, Pablo, en 2 de Corintios 12, del 2 al 4, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, tipo del arrebatamiento de la iglesia. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ah, caray. Ahora, ¿dónde está el paraíso? En el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Entonces, fíjense, antes de la muerte de Cristo, el paraíso estaba, o el seno de Abraham, o la cautividad estaba allá abajo en el Seol. En un lugar donde no estaban en tormento, pero ahí estaban. Muere el Señor, toma la cautividad, baja y anuncia su victoria, y ahora toma el paraíso, el seno de Abraham, y se lo lleva hasta el tercer cielo. Hasta el tercer cielo. Pablo, años después, está arrebatado al cielo y ahí está el paraíso ahora. Antes en el Hades, ahora en el tercer cielo.
Cristo tenía que morir, ser sepultado y resucitar, llevarse la cautividad al cielo. De hecho, por encima de todos los cielos, dice. Hay 3 cielos. Este es el primer cielo, el segundo cielo es el espacio, el tercer cielo es donde habita Dios. Por encima de todos los cielos, ¿dónde? En el tercer cielo. Llenarlo todo para que pudiéramos recibir el Espíritu Santo después de su ascensión. Ahora entendemos esto. Fíjese, ahora entendemos, ahora sí vamos a entender esta parte que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Por supuesto. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dones. Aquí la palabra don no es carisma. Aquí la palabra don es dorea. El próximo sermón les voy a explicar la diferencia. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Por supuesto, bajó al Hades por el paraíso, donde estaba el paraíso. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Más allá de los cielos. ¿A dónde? Al tercer cielo. Y se llevó cautiva la cautividad para llenarlo todo. Pero esto tenía que pasar primero. Y con base en esto es que usted y yo recibimos el Espíritu Santo y por supuesto que también recibimos los dones que hemos recibido. Juan 16:7 nos lo aclara, nos lo deja bien claro. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Tenía que irse el Señor. Tenía que ascender. Y con base en esa ascensión, es que usted y nosotros recibimos la presencia del Espíritu Santo. Y recibimos los dones. Ahora, ¿y esto qué quiere decir para nosotros, hermanos? Porque sí está padre, ¿no? Ahorita sí algunos ya están dormidos, hermanos, porque sé que así lo doctrinal nos aburre de repente. Y lo entiendo, hermanos. A mí también a veces me aburren estas cosas. 3 cosas, hermanos, que debemos pensar. ¿Sí? 3 cosas que debemos pensar. Primero, la obra de Cristo va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. A veces pensamos, y es cierto, es que Cristo murió por mis pecados, es que por Él recibí la salvación. Por supuesto que sí, hermano, nadie lo pone en duda. Pero esta obra que Él hizo, esta obra completa que Él hizo, va mucho más allá de eso. Él murió en una cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, nos dio acceso al cielo, porque hoy usted y yo al morir, ¿no? Ya no bajamos allá y luego alguien nos lleva. No. Hoy usted y yo al morir nos vamos directamente con el Señor. Nos abrió el camino. Nos dio justificación, perdón de pecados, la presencia del Espíritu Santo. Y además de todo eso, nos dio nuestra vocación. Nos dio dones. Nos dio un propósito. Si lo piensa bien, hermanos, es un súper regalo el que nos dio el Señor. Enorme. Hay allá afuera gente que pasa toda su vida buscando su propósito. Claro, no son cristianos. Que pasan toda su vida buscando su propósito y yendo de curso en curso, de entrenamiento en entrenamiento, de psicólogo en psicólogo, aquellos que no son cristianos, buscando para qué están en esta tierra.
y mueren, aparte de que se van a ir al infierno, porque mueren sin Cristo, mueren sin nunca haber encontrado un propósito para su vida. La verdad es que, qué vidas tan tristes desde mi punto de vista. Y nosotros, dentro de ese regalo grandísimo de la salvación que Dios nos dio, además nos dio un propósito. Y además lo podemos encontrar, porque no está escondido. Alguien me dirá, pero es que tal vez yo no sé cuál es mi propósito, hermano, porque no se lo ha preguntado al Señor. O porque tal vez usted no ha hecho algo para que Dios le muestre su propósito. A veces tristemente parece que nada más, ¿verdad? Vegetamos y vivimos y nunca encontramos para qué fuimos hechos. Pregúntele a Dios, Señor, ¿para qué me creaste? ¿Realmente me creaste para casarme, tener hijos? Es parte de mi propósito, pero no es mi propósito. Para trabajar día y noche, ¿verdad? Un día recibir una pensión o lo que sea, y luego ¿qué? ¿Vivir así nada más? Mire, incluso sirviendo a Dios, déjeme ser un poco más, ir un poco más allá. ¿Cuántos hermanos servimos a Dios nada más pues porque hay que hacerlo? Y siempre están haciendo lo mismo. Sí, sirven a Dios, pero yo le pregunté, hermano, ¿ese es el propósito que Dios tiene para usted? Ese es aunque usted sirva en la iglesia, hermano, aquí quiero cuestionarnos todos. Eso es lo que usted sirve en esta iglesia. ¿Ese es el propósito que Dios le dio a usted? O déjeme decirlo, estamos por abajo de nuestro propósito. Probablemente desde hace muchos años hacemos una misma cosa y Dios nos llamó a algo más. No sé si un día que estemos delante del Señor ahí en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y el Señor nos diga, ¿y qué hiciste? No, Señor, pues mira, yo estuve haciendo todo desde que me convertí hasta que morí haciendo lo mismo y esto sirviéndote. Y que el Señor nos diga, sí, qué padre, pero ¿sabes qué? Mi propósito para ti era otro, diferente. Creo que sería una tragedia, hermanos. Que habiendo sido llamados para algo, que esté en el corazón de Dios, nosotros vivamos por abajo de nuestro propósito o fuera de nuestro propósito. Y lo podemos ver en la Biblia, Dios llamó a Moisés con un propósito. Dios llamó a David con un propósito específico para David. Es más, Pablo lo llamó como misionero, pero tenía un propósito específico, muy específico para Pablo. ¿Qué? Ir a los gentiles. Ese era su propósito único de vida en Pablo. Él no iba a los judíos, si se encontraba un judío le predicaba, pero él no iba. Él, su corazón, todo lo que ardía en su vida, era que ir a los gentiles. Hermano, ¿cuál es tu propósito? Créeme por favor, encontrar el propósito por el cual Dios te creó y te puso en esta iglesia te va a traer mucha mayor gozo, felicidad, alegría a tu vida. Segundo, no desperdicies tu propósito. No desperdicies tu propósito. Qué triste, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Dios me llamó a algo muy específico y yo estoy haciendo otra cosa. Que además probablemente o seguramente ni siquiera me gusta y ni siquiera me interesa, pero lo hago pues porque lo tengo que hacer, porque es más cómodo, porque es más sencillo, porque no me implica esfuerzo.
Porque, hermano, llevar adelante tu propósito va a demandar de ti esfuerzo. Va a demandar de ti sacrificio. ¿Vas a encontrar oposición? Por supuesto que sí. Pero a veces por comodidad decidimos vivir por abajo de nuestro propósito. ¿Y sabe qué, hermanos? Estamos desperdiciándolo. Estamos desperdiciándolo. Si yo nací con ciertos dones, con ciertas habilidades, con ciertos talentos, ¿verdad? Es porque todo eso lo puso Dios en mi vida. Porque Dios quiere que yo haga algo muy específico. Y me llamó para ese propósito único. Y no debo desperdiciarlo. Preguntémonos, ¿estoy desperdiciando mi propósito? ¿Lo estoy tirando? Tienes un lugar en esta iglesia. Esta iglesia es un cuerpo, tienes un lugar. Y probablemente eres una mano y estás actuando como un pie. Estás desperdiciando tu propósito. O estamos desperdiciando nuestro propósito. Porque además allí en nuestro propósito Dios nos va a prosperar. Dios nos va a fructificar. Tercero, nuestro propósito tiene efectos eternos. Fíjense nada más. Nuestro propósito tiene efectos eternos. Efectos eternos. Si yo fui llamado a edificar esta iglesia, si yo fui llamado a ganar almas, si yo fui llamado a edificar personas, eso que yo hago tiene efectos eternos. No son consecuencias para mañana o para pasado mañana, no. Eso tiene efectos eternos. Si yo pude edificar una vida, que además esa vida fue de bendición, esa decisión tuvo efectos eternos. Había un pastor en Carolina y cuenta la historia que este pastor trabajó años y años y años y su iglesia nunca pasó de 20 miembros o 25 miembros y el pastor estaba muy desanimado, ya se había hecho viejito, ¿no? Y esa iglesia no había crecido, esa iglesia no había... Y él trabajaba, pero pues era un pueblito chico, tampoco había mucho que hacer. Y ya casi al final de su vida, invitó a un grupo de niños, ¿sí? Ahí que se juntaban, invitó un grupo de niñitos y les empezó a enseñar la Biblia a ese grupo de niños. Y les empezó a enseñar y conforme fueron creciendo fueron aceptando a Cristo, ¿verdad? Y todos estos niñitos fueron asistiendo a la iglesia y un día el pastor murió, ¿verdad? La historia dice, no sé qué tan cierto fue, que el pastor se murió con esa tristeza de nunca haber hecho una iglesia grande, una obra grande. Pero lo que el pastor nunca supo es que entre esos niñitos uno se llamaba Billy Graham. Uno de esos niñitos era Billy Graham. Entonces, hermanos, a veces lo que hacemos, no vemos los resultados hoy. Nuestra vida es demasiado corta. Pero lo que nosotros hacemos, nuestro propósito en la vida, si nosotros estamos a Él, eso va a tener efectos eternos. ¿Cuánta gente ha creído en el Señor por el ministerio de Billy Graham? Ni siquiera quiero pensar. Y ese pastor, ¿verdad? Que
se propuso en su corazón hacer su propósito, aunque no vio muchos resultados. Lo que él hizo tuvo efectos eternos. Y así debemos de verlo. Porque si lo que hacemos de nuestro propósito tiene efectos eternos positivos, también lo que no hacemos, hermanos, deja de tener efectos positivos, probablemente hasta negativos. Así es que, hermanos, siempre vivamos con este agradecimiento delante del Señor. Gracias porque me diste un propósito. Muéstrame cuál es este propósito para mi vida. Muéstrame cuál es este regalo hermoso que tú me diste. Ayúdame a no desperdiciarlo, Señor, para que un día esté delante de ti y pueda decirte: Señor, me llamaste a esto y lo que hice aquí está. Tal vez mucho, tal vez poco, el único que lo va a juzgar es nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Y agradecemos tanto el llamado que tú has hecho a nuestras vidas, Padre. Porque a veces no alcanzamos a ver cuánto amor has tenido hacia nosotros. Cuánto amor enorme has tenido hacia nosotros. Gracias porque nos has dado una vocación, un propósito, dones, talentos, habilidades, Padre, que queremos poner a tus pies. Y puede ser, hermano, desde su trabajo, desde su escuela, desde su negocio. Señor, que nos muestres para qué hemos sido llamados, para qué fuimos creados, cuál es el propósito único de nuestra vida. Señor, porque queremos llegar a ti, Señor, y entregar buenas cuentas, Padre. Que tu Padre nos muestre, Señor, a cada uno de nosotros cuál es mi propósito único, Señor, en mi vida. Y ayúdame a vivir en él, edificando esta iglesia, Señor, ministrando a otros, porque sé que este propósito es para bendición de otros, pero siendo bendición a otros, Señor, es bendición para mi propia vida. Te alabo, Padre, te glorifico, te amo, Señor, te amamos, Padre, porque cada vez nos muestras cuánto nos has amado, Señor. Amén.